Entonces, Eclesiastés 2 precisamente nos ocupa del tema del trabajo. Entonces, Eclesiastés captura brillantemente el trabajo y la satisfacción, el éxito fugaz y las preguntas que a veces tenemos sin responder, que todos experimentamos en el trabajo. Y aquí, en el último versículo de lo que me corresponde a mí, yo traje aquí una pequeña, eh, una fotico que está en la parte derecha superior, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Vamos a ver a dónde nos lleva esta, esta frase. Pero antes de iniciar, vamos a hacer la oración por la bendición, por la lectura de la palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar manu bikol, amin beratan lanu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que das la Torah. Amén. Bien, amados hermanos, aquí tengo la presentación de lo que es esta porción, capítulo 2, versículos 20 al 26. Yo lo voy a leer. Ustedes podrán ver que hay unas palabras resaltadas en color rojo, que todas tienen un significado muy profundo que nos lleva y nos eleva a meditar sobre nuestra propia vida. Pero la persona que lo escribió era su propia vivencia la que estaba escribiendo. Pero se aplica muy fácil a nosotros porque él también era de carne y hueso como nosotros. Me refiero al rey Salomón. Y a causa de todo mi trabajo con que me había afanado del ojo del sol, entregué mi corazón a la desesperación. Que un hombre trabaje con sabiduría, conocimiento y maestría y tenga que dar su porción a otro que nunca se afanó en ello, esto es vanidad y grande mal. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos sus afanes y del ansia de su corazón, porque tanto se fatiga debajo del sol? Esta palabra debajo del sol aparece 21 veces en este, porque todos sus días son dolores y su tarea frustración, pues ni aún de noche su corazón reposa, y esto también es vanidad. No hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Y he visto que esto proviene de la mano de Dios. Porque ¿quién podrá comer y regocijarse sin él? Porque el hombre que le agrada, él le da sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le impone la tarea de recoger y amontonar para darlo a quien a lo le agrada. Esto también es vanidad y correr tras el bien. Yo saqué dos palabras que para mí sí, significan y me ministraron demasiado, porque es lo que nosotros vivimos a diario y vemos que este mundo, que es a lo que se refiere cuando el predicador dice debajo del sol, todo lo que está bajo el sol es lo que cayó de la gracia. Y esto es lo que sucede de manera normal en el mundo. Y esas dos palabras es vanidad y la otra que el Eterno se agrada, o sea, Él es dador. Y vamos a quedarnos y vamos a recrearnos con esta parte de este hermoso pasaje de las Escrituras. Vamos a definir, según la Biblia, qué es vanidad. La vanidad se refiere a una acción o pensamiento vacío y sin valor. Nosotros pensábamos que vanidad solamente que la persona se ponga muy simpática, que le gustan las cosas muy finas, que se emperifolle bien y que se arregle, que viva de su culto al físico, muchas cosas, pero va más allá. Esta palabra se utiliza para describir la futilidad de la vida, o sea, la vida superficial, la vida sin propósito, la vida sin esa sazón que solamente nos la da cuando nosotros le hemos dedicado la vida al Eterno, a nuestro Creador, cuando seguimos esa huella. ¿Sí?
Entonces, esta palabra se utiliza para describir la futilidad de la vida sin Dios y la inutilidad de perseguir cosas temporales. A veces, muchas veces, yo creo que lo hemos hecho. Compramos un reloj porque es de marca, porque queremos que nos lo vea, porque queremos mostrarlo. Es una cosa que de pronto es una satisfacción personal, pero no nos genera ninguna ganancia espiritual. La Biblia nos advierte que la vanidad es una forma de engaño que nos aleja de la verdad y de nuestra relación con Dios. Las cosas banales, realmente superficiales, nos alejan porque más nos enfocamos en cómo quiero yo que me vea el mundo, que cómo quiero yo que realmente me vea el Eterno. Además, la vanidad también se refiere a la búsqueda de riquezas y poder. Mira, amados hermanos, cuántos hombres se han llenado de riqueza y de poder. Y hablemos de esa segunda palabra, de poder. Y se han envanecido tanto en el poder que someten al pueblo. Se vuelven vanidosos con el poder y se apartan. O, bueno, hace rato están apartados del Eterno. Tenemos muchos ejemplos que vemos en nuestra cotidianidad, en nuestro amado país, cómo hay tanta gente vanidosa dirigiendo los destinos de tantas personas. Son patos, son superficiales, son vanos. Entonces, la vanidad también se refiere a esa búsqueda de riquezas y poder y a la obsesión por la apariencia física y la fama. Esta mañana leí un artículo y a todo el mundo le gusta el fútbol. Yo no sé para qué sirve, pero a todo el mundo le gusta. Y antes los futbolistas, esto es un ejemplo mundial, se dedicaban a jugar, jugaban por, digamos, por pasión, por mucha afición. Hoy lo que vemos en una cancha es hombres muy tatuados, muy bien arreglados, que quieren demostrar un físico antes que jugar a la pelota. Esa es la vanidad, la apariencia física y la fama. Y buscan riqueza en eso. Pero ¿cuánto están ellos lejos de la verdad? La Biblia nos dice que estas cosas son efímeras. El culto al cuerpo, amados hermanos, el culto al cuerpo. Hay gente completamente dedicada, yo no diría que esclava, porque es una palabra muy fuerte, dedicada a los gimnasios, esculpiendo unas figuras para mostrarse al mundo. Y esa vanidad, y a eso le ponen tatuajes, y a eso le ponen ropas adecuadas para esas esculturas que están haciendo. Pero eso es efímero. Mi madre decía que, que la mujer era como la flor, tenía una belleza única, unos colores únicos, unas aromas únicas, pero que su belleza era efímera, que de un día para otro se podía marchitar. Pero lo más importante de esa flor es que daba vida. Eso era la mujer, vida. No era tanta vanidad. Claro, ¿a quién no le gusta estar bien arreglado, bien emperifolladito, bien puesto? Claro, pero eso es efímero. Lo más importante, vamos a hacer, es que nuestra riqueza espiritual sea nuestra mayor belleza externa. Eso se refleja. El corazón alegre hermosea el rostro, dice el proverbio. Entonces, cuando nosotros estamos felices, estamos gozosos, se nos muestra en nuestro rostro. Cuando nos reunimos en Shabbat, es hermoso ver a los hermanos sonreír, danzar, no imaginándose una figura celestial, sino danzando en espíritu y en verdad, porque el Eterno es el que nos da ese brillo, ¿verdad? Para nosotros manifestarlo con alabanzas, con nuestras danzas, con un abrazo que le damos a nuestro hermano. Esto es más grande y más poderoso que esa apariencia física y esa fama. La Biblia nos dice que estas cosas son efímeras y que no nos brindarán la verdadera satisfacción que buscamos. Todo pasa. Esta camisa que ahora tenemos, que decimos que es nuestra, dentro de 2 años ya ni sabemos dónde está, porque
En hebreo, amados hermanos, no existe la palabra tener. Hay para mí, hay para mí. Esta casa mía, no, hay para mí esta casa. Porque nada es nuestro. Todo es del eterno y todo es muy cíclico. Todo es como una rueda. Todo se queda acá. Nada de eso nos llevamos. Ni esa belleza efímera, ni esa fama. Todo, todo absolutamente se queda acá. En lugar de perseguir la vanidad, amados hermanos, debemos buscar la verdad y vivir una vida de humildad y gratitud ante Dios. Miren, ¿qué es la humildad? Es reconocerlo a Él sobre todas las cosas. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser humildes? Reconociendo que Él es el dador de todas las cosas. Mucha gente se preocupa por tener mucho más, pero no agradecen lo poco que tienen, que es suficiente muchas veces para vivir, porque el Eterno cuida de nosotros. Él sabe qué necesidades tenemos. En Mateo 6:33 nos lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí hay unos pasajes bíblicos muy hermosos que nos hablan de esa vanidad. Dice el Salmo 39:5: he aquí, tú hiciste mis días como de una hacedera, y mi vida es como una sombra que se va y no vuelve. Brevedad de la vida humana. Amados hermanos, miren un cristal, el cristal de la ventana de su casa, de su carro. Ese haz de luz que entra por allí es comparable a nuestra vida. Nuestra vida en comparación con la vida del universo, de la eternidad, es un rayo de luz que atraviesa un cristal, es efímero. Ni siquiera nos damos cuenta de eso. La vida del hombre es breve en comparación con la eternidad. Eclesiastés 1:2, que ya lo vimos en los programas anteriores, dice: vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida es vanidad y sin sentido. Es que nosotros no podemos vivir una vida efímera y sin sentido. Este versículo es una advertencia contra la búsqueda de cosas efímeras y sin valor. Hay gente que se queda en esa cresta de la ola, de lo efímero y de lo sin valor, y no van a la profundidad de su espíritu, que es el que debe conjugarse con el espíritu del Eterno. En Isaías 40:17, todos ellos son como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. Hermano, al igual que la hierba y la flor, la vida es efímera y pasa rápidamente. La gloria que buscamos en la vida es temporal y no tiene duración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir en la vanidad o vivir en la espiritualidad? Tenemos que hacer ese balance. Si nosotros sembramos para lo espiritual, vamos a vivir espiritualmente para el eterno, obviamente, bajo la sombra de la bendita Torah. Entonces estamos sembrando y cosechando para la eternidad. Y nuestra temporalidad, esta vida temporal que tenemos, nos va a servir de plataforma si hacemos todo lo que el Padre nos ha mandado a hacer para gozarnos en ese reino milenario. Eso ama, chicos. En Romanos 8:20, porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que les sujetó en esperanza. Nos muestra que la vanidad es un resultado de la caída del hombre y de su separación de Dios. Amados hermanos, el amo de este mundo es el enemigo, el opositor, que se ha encargado de enceguecer al hombre. Cuando nosotros a veces oramos en las mañanas, oramos para que la vanidad no seduzca más a los niños, que los atrapa en esos medios de comunicación con tantas cosas banales, sutiles, que les cambian el chip mental y van a la superficialidad. Amados hermanos, estos versículos nos recuerdan que todo lo que hacemos en esta vida es temporal
y que debemos enfocarnos en buscar a Dios y vivir una vida de significado y propósito. Muchas veces hemos dicho, el propósito que el Eterno tenía era traerme a vivir bajo la Torá, entender las raíces hebreas, conocer verdaderamente la obra de Yeshua HaMashiach, en rescatar a todas esas ovejas perdidas o descarriadas que éramos nosotros. Pero ese es el propósito, gran propósito. Pero el propósito personal, ¿cuál es? Una vez llegamos nosotros, ese rescate maravilloso que le tenemos que llegar a servirle en toda la obra, con amor, sacrificando muchas cosas. Y ahí nosotros estamos rompiendo con la vanidad, porque ya no nos interesa todo lo que el mundo hace, todo lo que el gentil hace, sino que nosotros ya entendemos que somos el pueblo del pacto y las promesas y lo único que buscamos es agradarle al Padre. Por eso, la característica, o una de las características muy importantes de un israelita es la humildad, porque la humildad es someterse al señorío del Eterno y dejar toda la vanidad del mundo. Amados hermanos, al hacerlo, encontraremos verdadera satisfacción y felicidad, pero es una felicidad de gozo, de deleite, con la que experimentamos en cada Shabbat, en cada novilunio, en cada santa congregación, donde nos reunimos a las fiestas. Mis amados hermanos, ahora que estuve corto periodo de vacaciones, llegamos a casa de mi familia. Ellos saben la vida que ahora nosotros estamos viviendo. Y, y nos respetaron tanto que el gozo que teníamos nosotros haciendo el chaval pasado, les llegó a ellos. Ay, qué bonito, qué lindo, tío. ¿Cómo nos gusta verlo ahora en esa faceta? Porque la que ellos conocieron de este varón quedó atrás. Esa vanidad, gracias al Padre, la hemos ido consumiendo. Y este globo espiritual cada día se llena más y se llena más del rubro de santidad, que es el combustible que nos va elevando y permite que esos lastres que sujetan al globo, que no lo dejan elevar, vayan cayendo y vayan cayendo. Y vamos elevándonos a medida que esos lastres que nos atan a ese mundo vanidoso y sutil. Por eso, si nosotros nos imaginamos por un momento cuántos globos de nosotros que hemos regresado a la senda antigua, hay unos que están más elevados y otros que están más abajo, y algunos no habrán despegado. Entonces, cada uno estamos como una especie de espiral creciendo, porque acuérdense, el crecimiento espiritual es personal, es la dedicación que nosotros tenemos para con su obra, basado solamente en una palabra, obediencia. Entonces, si nosotros encontramos esa satisfacción y esa felicidad, en lugar de percibir cosas vanas sin valor, vamos a ser felices. De lo contrario, vamos a estar sumidos en ese mundo de concupiscencia, de maldad, de corrupción. Me llama la atención la segunda palabra, que Dios es dador. Ya sabemos que la vanidad nos aleja, pero mire la grandeza del Eterno. Él es el dador de todas las cosas. Todo lo que hoy hay para nosotros, lo que tenemos, que hay para nosotros, Él nos lo ha dado. Alguien decía, no, pero el sol brilla para todos. Y mire, hay gente que ni siquiera practican ni obedecen a la Torah y mire, están llenos de... Mire cómo él, en este capítulo, vamos a ver que esos que están llenos de plata, vamos a ver si son felices. Vamos a ver si ellos realmente sienten que su dinero y su fama se va a ir con ellos. Más se preocupan a quién le van a dejar su dinero o quién se lo va a comer y quién va a hablar de su fama. Dios es dador.
Él es el dador absolutamente de todo. En este punto se da el primer vistazo del carácter de Dios. Dios es dador, porque a la persona que le agrada, a la persona que él le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Esto está en- porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios, amados hermanos. Hay mucha gente que ha amasado grandes fortunas y esas grandes fortunas que él ha amasado han pasado a otras personas por voluntad del Eterno, por voluntad del Eterno. Entonces, él se cansó de hacer dinero porque el trabajo genera frustración. Miren, cuántos de nosotros hemos trabajado toda nuestra vida? Yo les puedo comentar de mi propia experiencia. Yo trabajé en el sector de la industria muchos años y yo me acostaba pensando en el trabajo, pensando en la tubería, pensando en los incidentes que habían cuando volaban ese tubo, en las reparaciones, en la protección del derecho de vida, en los pagos, en tantas cosas. Y yo no tenía sosiego, porque eso era lo que a mí me ocupaba la mente, porque eso era lo que a mí me separaba del Eterno. Era más importante para mí el trabajo. Era más importante producirle a Faraón que hacer las cosas agradables para el Eterno. Cuando entendí que si yo hacía bien mi trabajo, también le agradaba a él, entendí también que eso que yo hacía tenía que revertirse en beneficio de otras personas. Entonces, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo a una persona. Pero, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A las personas que le obedecen, a las personas que le aman, a las personas que le temen, porque el que realmente está obedeciendo al Eterno, en la riqueza y la fama no lo transforma, porque sabe que la riqueza la comparte con los que la necesitan, y para eso hay que tener sabiduría, conocimiento y gozo, porque el que no tiene eso no va a querer entregar absolutamente nada a nadie, porque esa es la plata que él se ganó con el sudor de su frente. Entonces no la va a querer porque no tiene conocimiento de la Torá, donde se habla de sedacá, de ayuda social. Y porque cuando damos, amados hermanos, sentimos gozo, gozo. A veces uno da gracias cuando lo invitan los hermanos a compartir un Shabbat o cuando lo reciben en sus casas, ¿no? Uno dice, gracias por bendecirme. Y yo aprendí, yo amaba hermano, dice, no, yo soy el que tengo que darle gracias a usted porque el bendecido soy yo, porque le pude dar, compartir de mi provisión. El Eterno me ha dado. Este aspecto del carácter de Dios se repite varias veces en Eclesiastés. Y sus regalos también incluyen, amados hermanos, alimento, bebida y gozo. Y mire lo que dice Eclesiastés 5:18. Amados hermanos, si tienen sus Biblias, acompáñame en la lectura. He aquí, dice el versículo 5:18. Pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Ay, para mí, esta es su parte. Ay, para mí. Amados hermanos, cuando nosotros tomamos los alimentos, bendecimos los alimentos en acción de gracias. Mira, amados hermanos, el pueblo de Israel no carece de comida, de bebida y de alegría. Todos los viernes, haciendo la apertura de Shabbat y cerrando, hay comida. Y todos los días hay maná.
Todos los días el Padre nos bendice, todos los días. Mira lo que dice Eclesiastés 8. Dice, por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y sea alegre. Ese sea alegre, sea agradecido. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Vamos, hermanos, todos los días nosotros debemos darle gracias a Dios porque las misericordias que Él tiene para con nosotros son importantes. Muchas. Eso nada más de despertarnos y saber que podemos abrir los ojos, que el alma vuelva a nuestro cuerpo, eso es algo con el cual nosotros tenemos que estar muy agradecidos, porque hasta hoy el Padre nos ha sostenido. También dice riqueza y posesiones. Eclesiastés 5:19, acompáñenme. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo, todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es de Dios. Tome su parte. Hay para mí. Antes, yo recuerdo que los abuelitos amontonaban la plata y la guardaban por ante los colchones, pero no la distribuían, la guardaban porque decían, esta es mi posesión. Hoy nosotros tenemos el entendimiento de la palabra y hablamos de justicia social, hablamos de sedacá. Amados hermanos, cuando nosotros podemos hacer una sedacá de muchas maneras, la satisfacción que tenemos es una recarga espiritual de saber que estamos bendiciendo con lo que hemos recibido del Padre. Es hermoso cuando nosotros podemos compartir lo que hay para mí, un hermano que está en necesidad. Amados hermanos, también nos da honor en Eclesiastés 6:2, que suena bonito. Dice, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. No es vanidad y mal doloroso. Amados hermanos, a veces en nuestra vida secular hemos tenido reconocimientos públicos a nuestra labor, con decoraciones, felicitaciones, mociones, en fin, tantas cosas que de pronto nos llenaron de alegría por ese momento. Ese no es el honor, ese es el honor que nos da, pero el honor que nos da el Eterno es esa honra de saber que somos sus hijos y que como sus hijos tenemos un honor elevado porque venimos de esa cera de Israel, de Jacob. Y que nosotros, cuando se nos despertó esa identidad israelita, entendimos que nuestra dependencia es totalmente del Eterno. Por eso Él es dador. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza solamente en Él, Él jamás defrauda. Nunca, nunca. Él solamente quiere, como dice en Deuteronomio 10:12. Yo sé que todos lo hemos leído alguna vez. En Deuteronomio 10:12 es, tal vez para mí, de los pasajes bíblicos más interesantes que nos dice lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora pues, Israel, que Yahweh tu Dios de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una persona vana no puede hacer esto porque está primero el yo, segundo el yo y tercero el yo. No está Dios en ninguna parte de su vida, pero cuando nosotros entendemos que es el Dios de la creación, el Dios de nuestros padres, el Dios que se hizo hombre para rescatarnos de la maldad, de la iniquidad en que estaba su pueblo, y recogernos como sus ovejas que estábamos descarriados, y ofrecernos todo lo que nos ha ofrecido,
y entrar en ese pacto y en esas promesas, como olivo silvestre a ese olivo verde. Amados hermanos, cuando logramos entender eso, nos da gozo y alegría. También nos da integridad en Eclesiastés 7:29, un pasaje muy hermoso, porque dice, he aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo a un hombre recto, claro, muchas perversiones. Decía un pensador, creo que era Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que el hombre nace bueno y que la sociedad lo corrompe. Eso es un pensamiento filosófico, pero es que nosotros vamos a haber nacido buenos, pero en pecado, pero en pecado. Y por eso Yeshua vino, por ese pecado heredado, por esa pérdida de la gracia que sufrieron nuestros padres y que Él venció, que Él recuperó. También nos ha dado el mundo en el que habitamos. Amados hermanos, mire lo que dice Eclesiastés 11. Como tú no sabes cuál es el camino del vientre, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer en sí, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La maravilla de la creación es única. Es, es, si tú coges solamente una hoja de una planta, en esa hoja, amados hermanos, hay todo un laboratorio de bioquímica. En esa hojita se procesan los alimentos de la planta mediante algo que se llama la fotosíntesis. Es una ecuación química que la planta toma CO2 y el agua y por medio de la clorofila y la acción solar se produce una reacción química. Y la planta, ese CO2 lo convierte en oxígeno y en glucosa, sacarosa, cualquiera de los alimentos que ella necesita para su propia supervivencia, pero que nosotros aprovechamos a través de los frutos, de los alimentos que cada planta produce. Y se genera una cadena alimenticia impresionante. Una hoja es un laboratorio microscópico. Entonces, es el mundo en que habitamos nosotros. Es un mundo complejo, hecho a la perfección. A la perfección. Cada vez que nos podemos lastimar un dedo, machuquemos un dedito, el cuerpo se resiente, porque con esta mano ya no puedo estar, conducir, manejar, escribir por un dedito. Porque es tan perfecto el cuerpo humano que cuando uno de esos miembros se duele, el cuerpo se resiente. Así nos pasa a nosotros. Cuando una ovejita se pierde, estando rescatado, o se va, o salta el guayabo, nosotros sufrimos. No nos gozamos cuando el hermano se va, porque Yeshua mismo nos enseñó la parábola de la oveja perdida. Dejó las 99 por buscar las 100. Amados hermanos, ese mundo en el que habitamos es el mundo que el Eterno hizo perfecto para que nosotros disfrutáramos de la perfección de su creación. Y también nos regaló la vida misma. Eclesiastés 12:7. Ya casi terminó. Eclesiastés 12:7. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Vamos a leer. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Volvemos a la creación del hombre. Polvo eres, y enchufó el aliento, que es el espíritu. El espíritu es de Dios, porque Él es espíritu. Él nos dio su espíritu para que nosotros. Entonces, la vida misma es de Dios, quien es el dador de todas las cosas.
El predicador, que realmente es lo que significa Eclesiastés. En la actualidad, muchas personas que acumulan grandes riquezas las encuentran extremadamente insatisfactorias. Había aquí una persona en Bucaramanga muy famosa, era un hombre muy popular y tenía un dicho cuando montaba en ese caballo que salía en las ferias hace muchos años. Decía, la pobreza es buena, pero sí, pero con plata. Era como una contradicción, pero para él era inconcebible vivir sin plata. O sea, él nunca fue pobre. Y hay personas que entre más tienen, más quieren, más quieren. Y al acumular riqueza, no importa qué tanto tengamos, parece que nada es suficiente. Eso es vanidad. Eso es vanidad. ¿Para qué acumular tantas cosas si usted no las va a disfrutar? Va a estar esclavo pensando en a qué hora lo roban, a qué hora le quitan. Y le pasa lo de Salomón. Esto lo escribió Salomón viviendo su propia experiencia, porque él hizo muchas cosas, pero también hizo buenas, pero también hizo muchas malas. Ese trabajo de él, de tener 1000 mujeres, 700 y 300, era un ejemplo pésimo. Y él sabía que el hijo a quien le iba a dar todo eso no lo iba a aprovechar. ¿Por qué? Porque su fama, sí, de hombre sabio, la tenía, pero su ejemplo era otro. Y su riqueza, claro, le llegó a su hijo. ¿Y qué pasó con Roboam? Hemos leído muchas veces lo que pasó con su hijo. Las 12 tribus fueron divididas. Todo ese reinado y toda esa grandeza, todo se perdió. Se dividió. Dos volvieron y 10 se perdieron. Y dentro de esas 10 estábamos nosotros. Al acumular riquezas, no importa qué tanto tengamos, parece que nada es suficiente. Cuando acumulamos nuestra fortuna y comenzamos a apreciar nuestra mortalidad, ¿qué voy a hacer con tanta plata? Descubrimos que repartir la riqueza sabiamente parece una carga casi intolerable. Hay gente que no sabe qué hacer con la plata. ¿Yo qué voy a hacer? Hay muchos ricos que le han heredado al perro, al mayordomo, a una fundación y se quitan ese problema porque hasta para repartir tener sabiduría. Y recuerden que esa viene de lo alto, esa no se compra. Aquí hay un pensamiento de un señor que se llama Andrew Carnegie. Señaló el peso de esta carga cuando dijo, decidí dejar de acumular y comenzar la tarea infinitamente más seria y difícil de distribuir sabiamente. Pero si Dios es dador, no es sorprendente que distribuir la riqueza pueda ser más satisfactorio que darla. Si yo la puedo repartir sabiamente viviendo en la Torah. Si yo tuviera, creo que sería el momento más bonito de saber que la pude entregar a quien más lo necesitaba. Sin embargo, el predicador no encuentra más satisfacción en repartir su riqueza que en obtenerla. Miren qué interesante. No encuentra más la satisfacción en repartir sus riquezas que en obtenerlas. Porque no es fácil repartirlas. Y de pronto obtenerlas, pues claro, el padre de David le dejó prácticamente todo servido, deja de plata. En Eclesiastés 2:18-21 encontramos esa parte de la reflexión. De alguna forma, la satisfacción que el Dios del cielo encuentra en dar se le escapa al predicador bajo el sol. No parece que él considere la posibilidad de invertir la riqueza o repartirla para un propósito mayor, a menos que en realidad exista un propósito mayor detrás de algo que el predicador descubra. La acumulación y distribución de riquezas también es vanidad y corre tras el bien. Amados hermanos, vamos a las conclusiones. El predicador vio la insignificancia de una vida sabia, de los placeres y los logros en una vida debajo del sol, acá en el caos, apartada del conocimiento de que la eternidad es real y de que Dios es importante. Cuando nosotros sabemos que la eternidad es real, que Dios es importante, dejamos atrás la vida. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo.
También he visto que esto es de la mano de Dios. El predicador nos aconseja el cómo llevarnos la mejor parte de una mala situación. Esta manera de pensar es prominente en nuestro vida. Pocas personas viven para un verdadero y eterno significado de su vida. Así que viven bajo las reglas del sol, las reglas del caos, de este mundo banal. Ellos intentan trabajar duro, disfrutar la vida, el divertirse, ser buenos, el no ser atrapados haciendo lo malo, e intentan no hacer daño. Pero en eso no está la sabiduría. Hay más vanidad que sabiduría, hay más vanidad que humildad. Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Salomón reflejó cómo a veces parece que lo que el pecador ha juntado y amontonado es dado al que agrada a Dios. Uy, pero ¿cómo así? El pecador amontonó y esa plata ahora es para el que le agrada a Dios. Sí, claro, porque es que el Padre Eterno es el dueño del oro y de toda su creación. Hay para nosotros, amados hermanos, nosotros no tenemos nada. Desnudo vinimos, no nos vamos. Esto parecería injusto, pero aún debajo del sol, a veces la injusticia parece orar al favor de uno. El hecho de que al final la acumulación del pecador irá hacia el justo es únicamente una ironía final de lo que fue, en un caso, la vanidad y la aflicción espiritual. ¿Qué nos enseñó Jesús? Porque aquí tenemos que traer a nuestro Machía. Mire, en el Sermón del Monte, Jesús habló sobre la importancia de no almacenar tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen y donde los ladrones pueden robarlos. En su lugar, Jesús nos animó a almacenar tesoros en el cielo, donde no se pueden destruir. Mateo 6, 19, 20, lo podemos leer. En la parábola de las riquezas inútiles, en Lucas 12, 13, 21, Jesús habló sobre un hombre rico que acumuló riquezas, pero no se preocupó por su vida eterna. Este hombre murió sin disfrutar de sus riquezas y sin haber encontrado significado o propósito en su vida. Jesús nos advirtió sobre la peligrosa tendencia a buscar la riqueza y la vanidad en lugar de buscar a Dios y su propósito para nuestra vida. Amados hermanos, con esto yo termino. Con esto yo termino y le doy gracias al Padre porque nosotros tenemos que buscarlo en el Espíritu, en verdad. Y cada día que nosotros podamos ir dejando esos lastres banales que todavía podemos tener y que no dejan que ese globo se eleve, hagámoslo. Veámosle al Eterno, que nos muestre en dónde hay vanidad en nuestra vida para que esos lastres caigan. Vamos a hacer la bendición por la bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet veyahi olam nata betoyeinu. Baruch atah Adonai notej haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno Elohim, que da la Torah. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, estuvo con ustedes el hermano Mordecai Benizal, soy de la Kehilá MC Shalom Internacional Caramanga.